que se desarrolló desde el río. ¿A partir de qué? El desarrollo embrionario empieza con este proceso de fecundación. Y la fecundación, antes de la fecundación viene, antes para que se produzca el proceso de fecundación necesitamos ¿qué? Una ovulación y una necesitamos el gamento femenino y el gamento masculino. Es decir, necesitamos una ovogénesis y una espermatogenesis. Bueno, ¿quién recuerda el proceso de la ovogénesis? ¿A partir de cuándo salen, digamos, las líneas de homogénesis y espermatogenesis? ¿A partir de dónde se origina? No, es un paso siguiente. A partir de unas células germinales primordiales. ¿Y se recuerdan? ¿Se recuerdan dónde dentro del desarrollo embrionario están células germinales primordiales? En la pared del saco uterino. A partir de eso empiezan las células germinales primordiales y en la ovogénesis tiene el ovoconio y en el proceso siguiente de ovocito primario, ovocito secundario y luego hasta qué punto se permanece la mujer antes de pasar a ovocito maduro. Entonces no se olviden que antes de iniciar la primera menstruación se mantiene en ese estado que se llama diclotero. Hay que leer la clase, no digo que son temas que tienen que leerlos, que los vimos en el libro de ellos tienen. En ese periodo, el séptimo mes de desarrollo hasta la pubertad de la mujer en su menarquia, se mantiene en estado de diclotero. Y luego, ya en el momento, como vamos a mirar, en que está el ovocito para pasar a óvulo maduro, necesita la segunda división de biológica en la cual ya está posterior a la fecundación. Y en el espermatozoide, igual. Empieza por un célula germinal primordial, luego espermatogomio, y vence con la ovogénesis, que es un estado de cuadro, que llega a un punto donde se dividen en cuadros. Se llama espermátides. Se divide en 4 espermátides, que es un estado previo a la formación del espermatocito, del espermatozoide maduro. Es en el paso donde realmente se forma el espermatozoide con su cabeza, con el acrosoma y su cola. Entonces la función, la fecundación, ¿qué es? La función del espermatozoide en el óvulo para formar un cigoto. Vamos a ver a los pasos de la fecundación para que ustedes lo recuerden. Entonces, se habla uno en el proceso de fecundación en la capacitación que adquiere el aparato genital femenino para que reciba al espermatozoide, ¿cierto? En el momento que se produce, que tú decidas, lógicamente, pues para que haya una fecundación debe haber una eyaculación y debe haber una ovulación, si no, no hay fecundación, en el cual se ha formado un ovocito y un espermatozoide. Y ese espermatozoide, como aquí lo vemos en lo que yo les decía en el proceso de la formación, va a tener una cola, una cabeza, el acrosoma, que es como un forro que tiene el espermatozoide, que en el momento que entra en contacto con la zona pelúcida va a liberar, va a producir una reacción acrosómica y es la que va a romper esta zona pelúcida para poder penetrar, ¿cierto? Entonces, hablemos de genitales. Uno, la capacitación que coge el aparato genital femenino. Ustedes saben que en el momento de la ovulación aumenta la temperatura a nivel vaginal. Por eso la mujer en estos días de ovulación tiene un periodo de febrícula,
aumenta la temperatura vaginal, hay secreción líquida que adquiere unas condiciones especiales. En el momento del coito, se lubrique la vagina y haya facilidad de migración del espermatozoide. Y se produce entonces la segunda condición, que es la reacción acrosómica. ¿Qué es la reacción acrosómica? Es la reacción de la cabeza del cromosoma, del espermatozoide, para romper esa capa que tiene y poder penetrar la zona pelúcida. ¿Cómo lo hace? Liberando unas enzimas, en el cual lo que hace es romper. Esta misma reacción acrosómica es la que hace que esta zona pelúcida no sea penetrada por otros espermatozoides. Como lo vamos a mirar, pero lo vamos a ir diciendo al mismo tiempo para poder ir integrando los conceptos. Desde el punto de vista clínico, se producen dos cosas importantes. Uno, cuando las mujeres no ovulan, y lo que hace es que, como lo vamos a ver en el ciclo alto, no hay producción de óvulos para ser fecundados. Y el otro concepto es las malas condiciones que tiene un espermatozoide para producir la fecundación. Entonces vienen dos conceptos importantes: la infertilidad femenina y la infertilidad masculina. Ustedes saben que es mucho más fácil detectar una infertilidad masculina que una infertilidad femenina. Que a mí me llega, generalmente la que consulta es una mujer, ¿no? Nunca el hombre llega a consultar. No es la mujer la que dice: doctor, vengo a consultar porque creo que soy estéril. Esa es la palabra. Entonces uno le dice: ¿por qué crees que es estéril? Porque yo conviví con una persona más de 3 años sin bloquear un embarazo. Le dice: ¿por qué crees que sucede? Y dice: no, es que siempre es la mujer la estéril, ¿no? Ese es el concepto de la cultura nuestra, ¿no? Y el hombre puede ser inverso. En el momento que llaman uno a la pareja, porque tienen que estar los dos, al hombre estamos le hacemos un examen. ¿Cómo se llama? Espermograma. El espermograma es el examen que se hace a un hombre y que lo único que tiene que hacer es eyacular, y eso tiene que hacerlo de una forma rápida, pues, generalmente masturbándose, recoge líquido en el mismo sitio del examen de laboratorio, y esa muestra va a publicación por parte de la bacterióloga. ¿Qué condiciones mide una bacterióloga para un espermograma y decir que la persona es fértil o infértil? Primero, el número de espermatozoides. El número total de espermatozoides es más de 10 millones de espermatozoides. Pero eso, el número no es únicamente suficiente. Movilidad del espermatozoide, porque si así te dice la bacteria, más del 70% son inmóviles, esa persona es infértil. Así tenga 11 millones de espermatozoides. Movilidad. Vitalidad del espermatozoide. Vitalidad. ¿Qué significa eso? Que las condiciones sean de buen tipo de espermatozoide. Uno puede estar vivo, pero puede estar... Está lloviendo. Por favor, cambien esos dos meses que se va a morir. Igual, el espermatozoide tiene que tener vitalidad. Entonces dicen condiciones generales del espermatozoide saludables. Eso da una condición. Y si hay deformidades del espermatozoide, que no tenga cola, que no haya una cadena deformada, etc. Esa será la condición para decir que esa persona es infertil. No es primero. No, un espermatozoide deforme no tiene la necesidad. El espermatozoide puede tener movilidad, pero si hay que formar no va a tener esta reacción acrosómica. Y las enzimas que liberan en ese momento de la reacción acrosómica no rompen la zona pelúcida y no puede revertir. Entonces, esos espermatozoides deformes no tienen la capacidad de revertir. Entonces, en ese momento que le decimos al hombre es fértil o es infértil, ya tomamos la decisión de que si hay las condiciones para que pueda tener hijos. El problema más grave en eso es cuando usted a un hombre le dice que es infértil. Se le cae el mundo encima.
porque él dentro de su machismo piensa que la que es infértil es la mujer. Entonces, el tratamiento de un hombre infértil generalmente es muy difícil. Un hombre con poca producción de espermatozoides, deformidades de los espermatozoides, viabilidad baja, no lo mejora. En las mejores manos de un urólogo, de un endocrinólogo, que es neurologo. Y sabemos que la mujer es normal. Entonces, ¿qué le sugiere a uno? Lo más sencillo y es una, ¿no? Dos, inseminación artificial muy costosa. Una inseminación artificial en promedio está costando 6-7 millones de pesos. Que dentro de la reacción dentro de del post, en determinados casos lo reconocen y en otros no. Hay algunas condiciones en las cuales es más por parte de la mujer que del hombre. En el cual ha habido una enfermedad inflamatoria, con heridas, con cicatrizaciones anormales de los ojos, etc. Y le puede facilitar en el hombre y no sé. Con inseminación artificial, poco de circunstancias en las cuales tiene que resolver para que eso se pueda ver. Y esa mujer sí. Y es porque, y cuando, digamos, los gemelos tendrán el mismo momento a la... En el momento de cuando vamos a mirar en cuanto a la puntuación, entonces es lo que se llama los gemelos pero monocilóticos que comparten la misma estructura amniótica y la misma sección. Entran en el mismo momento y coinciden en ese proceso, ¿no? Lo difícil es, ustedes se han dado cuenta que generalmente cuando son gemelos, hay uno que es más grande que el otro. No se produce porque el otro es posterior al primero. Entonces, es la misma. Cuando la mujer es infértil, la cosa ya es más delicada, porque el estudio de la mujer infértil es mucho más dispendioso. Entonces, empezamos por mirar si las trompas son viables, si son permeables. Este examen se llama una histerosalpingografía. Es una radiografía especial en la cual a la mujer por la vagina se le inyecta un medio de contraste y se toma una radiografía. Ahí te dicen, ¿las trompas son permeables o no son permeables? Si no son permeables, hay que ver si hay que hacer una cirugía y hay que hacer una reconstrucción de trompas. Eso lo puede hacer, y lo hacen y no tiene ningún problema. Si la histerosalpingografía es normal, pasamos a la parte hormonal. Entonces hay que medir todo el estudio hormonal como lo vamos a mirar, folículo estimulante, glúteo estimulante, gonadotropina coriónica, etcétera, una cantidad de hormonas que hay que medir, y esto se vuelve dispendioso y costoso. Entonces, que en el hombre ha gastado, una mujer se puede gastar hasta 2-3 millones de pesos en estudios hormonales, ¿no? Muy bien, vamos a ir paso por paso de este proceso de fertilización. Primero es la penetración de la corona radial, en la parte externa, que no tiene tanta dificultad como el siguiente paso, que es la penetración de la nosoma pelúcida, donde hay una región cromosómica, y lo vemos en esta parte. Y luego ya la fusión de las membranas celulares del ovocito y el espermatozoide. ¿Qué no entra en la fecundación? La cola en hielo. Solo entra el material genético contenido en la cabeza. Entonces, los pasos son penetración de la corona radiada, penetración de la zona pelúcida con la reacción cromosómica y tercero, la función de las dos membranas, del ovocito y del espermatozoide. La pelea es dura, ¿no? Solo un entra. Dos, así es. Pero miren que la reacción está aquí, ¿no? Este es el que detiene en la reacción acrosómica, el que detiene la penetración del resto de los espermatozoides, ¿no? Pues imagínense lo que eso pudiera ser. Pero entonces yo quiero entrar ahí en un caso.
En el caso que la reacción acrosómica en las enzimas liberadas por el acrosoma no actúen, vendrían parte de las formaciones del embrión deformado. En el caso que varios espermatozoides puedan penetrar, facilitarían mutaciones de tipo morfológico o de forma en el embrión de formación, que generalmente el organismo lo va a rechazar de la mujer, ¿no? Entonces ahí tenemos, digamos de forma más gráfica, lo que sucede en ese momento. Tenemos la estructura más externa, que es la corona radial, que imaginamos que no tiene tanta dificultad en el trabajo, ¿no? Pueden tomar fotografías de las clases, no tienen ningún problema, Mateo va a grabar las clases, no tiene ningún problema. No les doy material, no les voy a mandar a su correo para porque la corona radial no tiene mayor problema, la zona percutida sí, y luego ya sería la estructura de la formación de la unión de los dos gametos para adelante en el proceso de desarrollo del embrión. ¿Qué es lo que hace la anticoncepción? No permitir que uno Entonces depende del tipo de anticoncepción. porque hay otros que en la mucosa de la vagina la hace más densa para que no se tiene los intervalos. Depende de los tipos de anticoncepción. Entonces tendría métodos de barrera, el preservativo, por ejemplo. Lo que hace simplemente que la eyaculación no salga de los espermatozoides en contacto con la mucosa vaginal y evita el embarazo. El diafragma que se coloca en la mujer es una cúpula que impide la entrada de la eyaculación en el momento para que los espermatozoides pasen. Hay algún tipo de anticonceptivo en óvulos que se coloca la mujer antes de la relación y que son permitidas, es decir, que marcan los espermatozoides. ¿Qué es lo que hace la mujer? Son unos aristos de los óvulos vaginales en forma de aro que la mujer se los introduce antes del coito, unos 20 minutos antes del coito, y en el momento que se produce el coito, lo que se disemina, bota un elemento que mata el espermatozoide. Es permitido, se llama eso. Pero este es otro método quirúrgico, diferente, digamos, a lo que estamos hablando, este es otro método anticonceptivo. Los otros, los anticonceptivos orales, los anticonceptivos inyectables, lo que hacen es evitar la ovulación, pues no hay formación de óvulos. La mujer tiene ciclos ováricos anovulatorios, es decir, pero para que eso suceda, como lo vamos a ver en el ciclo ovárico, lo que se necesita es que haya un continuo contacto con los estrógenos y los comentarios que hacen para bloquear el ciclo ovárico. ¿Quedan en cuerpos polares después? Sí, claro, no hay, se quedan cuerpos polares residuales y los folículos inmaduros. No se liberan nada. Otra pregunta, entonces, ¿dónde es ¿por qué no me suban entonces? Entonces, eso es lo que te estaba diciendo. ¿Qué es el norplan o el implante subdérmico? Es una pila, es un motorcito de hormonas que se está liberando permanentemente para que el ciclo ovárico no lleve a cabo su función, que es el aumento de los estrógenos y los estrógenos para hacer que el endometrio, la capa externa del útero, esté disponible para recibir al óvulo fecundado. Entonces no se produce ovulación y simplemente se mantiene con la formación de cuerpos polares residuales que son óvulos inmaduros. Entonces la pila, o el implante subdérmico, es un depósito hormonal, al igual que los que te inyectas o los que tomas, etcétera, etcétera, y hace liberación permanente, como lo que están colocando ahorita, pues a nivel de los pacientes diabéticos, una bomba de insulina, para no estar utilizando permanentemente, les implantan la bomba de insulina y está liberando diariamente insulina.
Lo bueno del dispositivo subdérmico es que puedes mantenerlo hasta 7 años. Entonces tú te evitas estar tomando el medicamento para que no lo tomes, si lo tomes, la inyección, que cartera, que esto, que no utilizo el Depo-Provera, es un anticonceptivo inyectable que primero se coloca cada 3 meses, pero el problema es que bloquea la menstruación. Ustedes han oído que hay mujeres que utilizan un anticonceptivo inyectable que se colocan cada 3 meses y el problema es que nunca menstruan. Entonces viene la angustia emocional de la paciente, es terrible. Yo, por ejemplo, como médico, nunca indico Depo-Provera. Es un muy buen anticonceptivo, pero la mujer nunca menstrua. Entonces está con la angustia, no me viene, que te da, pero eso tiene alguna... No, lo que pasa es que sí, ya te respondo. A largo plazo, los dispositivos que causan inmunidad. Claro, eso es lo que les iba a decir. Entonces, en un organismo femenino, en el cual esté sometido a un efecto permanente de todos los psicofetálicos, ¿qué es lo que hace? Bloquear la producción normal de sus hormonas. Entonces, generalmente, ¿qué sucede? Con esto uno le dice a la mujer que consulta y le dice, utiliza este método por un año, descansa, utiliza otro método y vuelve a utilizar el mismo método, porque si tú haces ciclos permanentes de 5 años, por ejemplo, con los objetivos, es que esas personas no es que se queden convertidas en todo, pero tú para que vuelva esa mujer a tener un hijo, puede pasar mucho tiempo para que se reorganice nuevamente el ciclo ovárico normal. Entonces produce infertilidad momentánea y prolongada, en algunos pacientes permanente. Entonces eso, lo de la anticoncepción hay que manejarlo muy bien. ¿Qué pasa con algo que se llama opioides? Que es lo de el famoso, la pastilla después de. La gente lo está utilizando muy mal. Porque quiero recomendar ¿qué pasa con el poder? Es una tableta con una carga hormonal, es la que tiene una tabletita de anticoncepción normal. ¿Ven qué es? Entonces es una carga, ¿qué es lo que pasa? Que la puedes utilizar solo hasta 72 horas después de la relación, pero es mucho más efectiva las primeras 24 horas. Y es un método de anticoncepción de emergencia, no de planificación. La gente lo entiende mal, entonces planifican con el postre. ¿Por qué planifica usted, Margarita? No, con el postre, porque no es método de planificación. Y eso es un riesgo. Mire, ¿qué es lo que produce? ¿Qué es lo que produce el post-day, la tableta del día después? Claro, cuidado. ¿Qué es lo que produce el post-day? Esta carga tan grande de estrógenos, lo que produce es una locura hormonal en el cuerpo. Esa locura que le llamo yo aquí, es un enredo hormonal en el cual totalmente la función hormonal vuelve los picos terribles y hace una hemorragia. Y por eso la mujer después de, para que usted sepa que el hijo de ella produce un sangrado. El produce ese sangrado, no lo tenemos que proporcionar lo que hay, porque se le prendió el mundo. Pero eso no es un método de planificación, porque el riesgo es muy grande de quedar en infertilidad. Es que mi pregunta es, el post-day no sirve como planificación, pero ¿por qué no sirve como planificación? Es que creo que gana por lo que te estoy diciendo, como es una carga tan grande, hormonal, que le produce en la mujer una desorganización absoluta y le va a producir un bloqueo a nivel del ciclo ovárico. Entonces, ese bloqueo permanente, si la mujer está utilizando cada vez que tenga un coito, un post-day, ella, el organismo no va a poder comprender lo que está sucediendo y se produce un bloqueo a nivel hormonal y la persona sí puede quedar enferma. Si utilizan frecuentemente el cuerpo y producen anticuerpos, que bloquean la pastilla. No, que tienen anticuerpos, no, el bloqueo hormonal. Está bien la pregunta, y hay que aclarar, es decir,
El anticuerpo se forma en inmunoglobulina, digamos en otro aspecto, que eso es cuando tú tienes un elemento extraño, entra una bacteria, un virus, un germen agresor, y el organismo forma, tiene unas inmunoglobulinas que se convierten en anticuerpos, producidos por los linfocitos B, y te atacan ese germen, y te crean una memoria para que después tienes siempre contacto que la bloquee. Eso es lo que hacen las vacunas. Se vacunan es para que el organismo forme anticuerpos para que en el momento que entre se bloquee. Acá no, acá es una carga hormonal que normalmente el organismo no produce, pero que se le está metiendo gran cantidad produce alteraciones. Ejemplo claro de eso, aparte de la ovulación de la es lo siguiente. ¿Recuerdan que yo les decía en biología cuando hablábamos de la producción de esteroides por la glándula suprarrenal? ¿Qué es lo que hacen los que hacen fisicoculturismo? Es meter esteroides para producir aumento de la división celular y hacer masa muscular. Sí, pero por circunstancias anormales, esa persona que sigue utilizando esteroides bloquea la producción de corticoides por la glándula suprarrenal y por los testículos y por los ovarios, y esta persona se queda en ese estado de improducción hormonal. Igual ocurre con el contexto. Claro. Y digamos que se consume varias veces, ¿no? ¿En cuánto tiempo se vuelve a generar totalmente o en la organización o digamos después de unos días si se vuelve a tener una relación otra vez varias digamos que uno no podría cuantificar cuántas veces es bueno, cuántas veces es malo. Lo que sí está determinado por la Organización Mundial de la Salud es que entonces es un método antes. Es decir, usted tuvo una relación en el momento que se está ovulando y lo puede utilizar una vez al mes. Pero sirve en el momento. En el momento. Sirve en el momento. Y la persona, la mujer utiliza post-day, 72 horas después del cuento no sirve de nada. No produce dolor porque ya se ha producido el proceso de unión de lo que tú quieres, pero ya está y ya está implantado. Sí, es mejor no utilizar, por eso la condición de utilización hormonal persistente puede producir anormalidades. Digamos, no porque hay casos de formación tomada por digamos, por 24 horas no le funciona, porque, o sea, es que, o sea, ¿qué porcentaje tiene? ¿De qué depende que sea tipo no? Generalmente en las primeras 24 horas yo podría asegurar que es un 98% de efectividad. En las 24 horas. Puede ocurrir lo siguiente, que el post-day, primero la calidad del fármaco. Es decir, uno tiene que utilizar un fármaco de buena calidad, porque hay fármacos que no son de buena calidad. ¿Cómo sabe cuál es de buena calidad? Por ejemplo, te estoy diciendo el nombre, el post-day, es un buen elemento de marca, así se llama, post-day. Después traigas que vienen de las pastillas, con la pastilla y... Por eso te digo, uno tiene que ver la calidad del laboratorio, todo. Por ejemplo, si tú compras un medicamento para antihipertensivo de un laboratorio que no lo produciera el dueño, compras un antihipertensivo de marca, pues la calidad del medicamento. Depende de la concentración del neutrón y la concentración con el total. Es decir, es la cantidad de hormonas que utilizan. Afortunadamente, en estos últimos años están produciendo anticonceptivos de baja que no importa la. Y antes era muy fácil, por ejemplo, estoy hablando de tiempo, cuando uno sabía cuándo una persona estaba explicando, pero por sencillo, cuando una amiga es invisible, entonces está bien, claro. Cuando una mujer, estoy hablando de la época que estaba en la universidad, una compañera estaba planificando, uno veía que empezaba a engordar. Ya sabía. Y empezaba a dejar decisiones también todo, ya negro. Entonces era porque las cargas hormonales eran muy grandes. Ahora, afortunadamente, hay unos anticonceptivos de cargas hormonales muy grandes y ya no tiene efectos secundarios. Bueno, muy bien. Sí. No, es que cuando una mujer es una cosa que siempre es importante.
La anticoncepción actúa, es una ventaja para su parte, si una mujer no tiene un ciclo ovárico regular, la anticoncepción puede fallar. Porque si tú no tienes establecido cuándo ovula esa mujer, es muy difícil que le puedas organizar un ciclo, un plan de anticoncepción regular. Pero lo primero que hay que hacer en esas mujeres que tienen ciclos irregulares es regularizar el ciclo ovárico. Entonces hay medicamentos utilizados para regularizar. Entonces hay medicamentos, pero todos simplemente para entonces proximutol. Yo utilizo ese medicamento para regularizar el ciclo. Una vez regularizado el ciclo, ya puedo utilizar el otro tipo de anticoncepción. ¿Sí? Pero, por ejemplo, para las personas que son irregulares, muchos ginecólogos mandan un método anticonceptivo. Claro. Sin tener... Es lo que el progenitol tiene un aspecto de anticonceptivo, pero no es anticonceptivo, es un regulador hormonal. Tiene la misma apariencia, tiene las 28 tableticas, tabletica pequeñita, y eso es un regulador. No es anticonceptivo. Tiene la misma fórmula. ¿Y la fecundación cuánto tiempo? El proceso de fecundación es en horas. Son 72 horas en el cual se produce y del cual por ello uno utiliza el tiene hasta 72 horas, porque después de eso, en el momento que ahorita vamos a hacer, llega hasta la implantación, una vez que el óvulo se adhiera, como ya digamos el embrión se adhiera, es muy difícil que se produzca. Hay que detenerlo antes de que llegue, que produzca la hemorragia, porque ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace el poder? Como le digo, desarreglo hormonal para que el endometrio se desprenda. Una vez desprendido, el óvulo llega y ya no tiene los mencionados. Ya no tiene los mencionados. Bueno, entonces aquí tenemos el momento de la fecundación, en el cual se forman los dos pronúcleos, tanto el masculino como el femenino. Miren que ya el espermatozoide ha perdido su pola, y es en el momento que se van a formar los dos cuerpos polares, quedan fuera del proceso de formación del embrión, ¿cierto? Entonces, en el momento que se rompen las membranas de los dos pronúcleos, viene el intercambio genético entre los dos cromosomas, la carga cromosómica del óvulo y la carga cromosómica del espermatozoide. ¿Qué es de tipo? ¿Qué? La carga cromosómica de esos dos manetos. La carga cromosómica del óvulo y del espermatozoide es de tipo haploide, es decir, de 23 cromosomas, para que formen una estructura que tiene 46 cromosomas, es decir, diploide. ¿Listo? Entonces, en ese momento de las cargas cromosómicas, el intercambio cromosómico, como ustedes saben, ese intercambio cromosómico va con las características del papá y las características de la mamá. En ese momento, si hay malformaciones en los cromosomas, en el número de cromosomas, alteraciones en la colocación de las bases nitrogenadas en la cadena del ADN, etcétera, etcétera, se producen las mutaciones de tipo cromosómico. Entonces ahí aparecerán, por decir algo, el síndrome de Down, trisomía del par 21, el síndrome de Klinefelter, el ICXY. Ese tipo de malformaciones se producen en ese momento, en el momento que hay el intercambio de material cromosómico. Entonces se dice que el formado cigoto significa lo que se llama la segmentación, que va desde el primero al quinto, y dice que a las 24 horas ya encontramos dos células hijas, que se llaman blastomia. En ese momento ya hay una estructura externa y una estructura, una membrana celular externa y una membrana celular interna, en el momento de que se forman estas blastómeras, y sigue la división celular permanente hasta formar una estructura que le llamamos módula, que es la composición
de una estructura entre 8 y 16 células. Eso es lo que se llama segmentación y compactación. Hay un elemento que ustedes, por ejemplo, han oído y es que dicen, estaba en embarazo, tuvo atraso menstrual, el grado salió positivo, es decir, la medición de gonadotrofina coriónica en sangre salió positivo, está en embarazo, pero no hubo progresión del embarazo. Entonces hablan de un embarazo anembrional. ¿Han escuchado ustedes esa palabra? Embarazo anembrional. No se forma el embrión. Y se paraliza en este proceso de esos días. Del primero al quinto día, no hay formación del embrión, no sigue la segmentación y se pasa. No, esa es otra cosa que vamos a hablar más adelante. Esa es fuera del punto. Esa es otra cosa que al final no vamos a ver. El embarazo embrionario es un proceso en el cual la segmentación no se realiza, se queda en un periodo de esos, y generalmente el embarazo embrionario del organismo de la mujer lo rechaza y se produce hemorragia en una bomba. Es decir, aquí no vamos a hablar de la parte moral de la concepción de cuándo es o no un aborto, cuándo no, cuándo sí, cuándo no. El hecho de que hay fecundación y unión de los dos gametos es sobre la formación de un embrión. Y esto ocurre en las primeras 72 horas. O si hablamos de vida, desde las primeras 72 horas ya hay un embrión. Y todo se produce en una bomba, provocado o no provocado, no se produce. Entonces en el embarazo anembrionario, el prefijo an es sin, significa sin, anembrionario. Se ocurre en esos primeros 5 días. Y el organismo de la mujer lo rechaza y se produce una hemorragia en la mujer. A veces muchas veces la mujer ni se da cuenta. Pero miren lo que es lo importante del entendimiento de la fisiología del organismo. Lo que no es compatible, el mismo organismo no lo hace. Pues, por ejemplo, yo explico mucho a una mujer que ha ocurrido que tiene un aborto y que le da tan duro porque son abortos espontáneos, y uno le dice, mira, ¿cómo está conmigo? No entiende, es doloroso. Sobre todo cuando es una pareja joven, que han tenido su vínculo de sentimiento, etcétera, pierden el bebé en estos estados y pues viene un estado de depresión terrible de parte de la mujer. Uno le explica y le dice, primero es una persona muy joven, no tienes por qué preocuparte. Entiende, hubo un rechazo de tu organismo, eso sea un cuerpo extraño. La pregunta es, no es mi cuerpo, pero sí un cuerpo extraño, es un embrión anormal y el organismo lo rechaza. Entonces, si ocurrió eso, para que tengas en cuenta que no había posibilidad de un buen desarrollo del bebé o que el bebé iba a tener problemas. Y eso es así, eso es un hecho. La fisiología lo acepta como un elemento no normal. Se dice que esas las blastómeras son las células que se están formando en este proceso de segmentación. Las blastómeras son las células que se están formando en este momento de la segmentación. Y se dice que son totipotenciales. ¿A qué se refiere? Que tienen la capacidad de regeneración por sí solos. Eso es totipotencialidad en el sentido de que ellas por sí solas se van dividiendo. Por eso es el proceso de segmentación permanente. Una de esas células es capaz de generar la formación de un individuo. Es totipotencialidad de la blastómera, que tienen la capacidad, cada célula de la blastómera, de producir una división celular permanente por sí sola.
todas estas células que se están formando en ese proceso de segmentación van a sufrir un proceso de compactación, las cuales va a haber unión íntima entre estas células. En estos procesos hasta la formación de la módula. Hasta que se produce, más o menos al quinto día, la formación del blastocito. En el embarazo anembrionario de este proceso, en la parte de la fermentación no se produce una compactación y no hay formación de un verdadero producto. Ya dijimos que es la unión entre las partes izquierdas de la membrana de cada célula. En el momento que se produce la compactación, el significado fisiológico es que las células han sufrido su primera diferenciación y pierden ya la capacidad de ser toxipotenciales. ¿Hasta qué momento las células de la módula tienen la capacidad de ser toxipotenciales? Hasta el momento previo a la compactación. En el momento de compactación dejan de ser toxipotenciales y se vuelven ya una estructura uniforme. El proceso siguiente, como les mostré en la gráfica anterior, que es la formación del blastocito, es lo que se llama cavitación. Entonces, hagamos un resumen hacia atrás como hemos visto. Homogénesis, espermatogénesis, fecundación, tenemos segmentación, compactación y cavitación. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Entonces, cuando la módula ya se encuentra en el útero, que son aproximadamente 4 días de la fecundación, ingresa una cantidad de líquido. A medida que aumenta el líquido, aparecen espacios en la cavidad central. Eso es lo que se llama cavitación. En el momento que se produce la cavitación por entrada de líquido, en ese momento la estructura general se llama blastocito. Está constituido por dos estructuras básicas, digámoslo así. Uno que es el embrioblasto, es el futuro, digamos, es la estructura futura del embrión, la cavidad general de la feto, y el tropoblasto, que es la periferia. Pero entonces ahí se ha formado ya una verdadera cavidad, que se llama blastocito. Después de la compactación, que más o menos ocurre en el momento que la módula entra al útero, 4 días, es decir, previo a la implantación, ingresa líquido a la módula y en ese momento se aparecen espacios dentro de eso, es una cavidad central, y se forma el blastocito, que es todo, constituido por embrioblasto, tropoblasto, y una cavidad que es el blastocito. Blastocito, entonces, es el estado posterior a la módula. Es módula, entrada de líquido y formación de blastocito. ¿Cuándo ocurre eso? Al 4º día de la fecundación. ¿Sí? ¿Cuántas horas? 90 y 72 más 24,
Entonces, las células externas dan origen al tropoblasto y es la que va a dar, la que da nutrición al embrión, la que futuramente va a dar el origen a la planta. ¿Y qué se queda? La tropoblasto, la parte externa. Esta es la que le va a dar nutrición. Las células que están ubicadas en la parte interna es lo que se llama el embrioblasto. Y las que darán origen a las tres capas germinativas futuras. ¿Son cuáles? Son unas capas germinativas. Esto, entonces, tenemos dos conceptos básicos. La formación del blastocito por entrada de agua a la movilidad, una estructura general que se llama blastocito, conformado por unas células que se arrinconan, que se llaman neoblastos, que van a dar origen a las tres capas germinativas. Una capa de células externas, que se llama tropoblasto, que es la que alimenta al embrión y que dará origen posteriormente a la planta. ¿Tengamos? ¿Sí o no? De ver que se entiende. No, si lo repetimos 8, 10, 14, 15, 20. Habíamos dicho que se perdía la capacidad del tropoblasto. Pero es que el embrioblasto tiene que seguir creciendo. Si no, pues se queda aquí. Tiene que recuperar nuevamente esa capacidad toxipotencial y le recupera en el momento que se forma el blastocito. ¿Por qué son toxipotenciales? Porque el embrioblasto es el que va a dar origen a tejidos del embrión. Si no, no podría tener esa capacidad. Cuando empieza su clase de anatomía, pero la verdad es que no está hablando por psicología. Todavía. Espero que no me vaya a ayudar. Sí. Un carro así. Entonces, en ese momento, el quinto que todavía estamos hablando, el blastocito va hacia la capa de la mucosa uterina, se va a implantar. Si ha ocurrido el método de planificación de la reacción hormonal rápida, el endometrio ya no lo encuentra, ya no tiene donde prender. Ya diríamos que es una gota, aunque la mayor parte necesita una hemorragia y no hay implantación. Quinto y sexto día, ¿no? Entonces, las células del tropoblasto están ubicadas junto al embrioblasto, se diferencian en dos capas básicas, que son el cito
trofoblasto, que es la capa interna, y el principio trofoblasto, que es la capa externa. Las que están acá junto al embrioblasto, entonces, una externa, que es el citotrofoblasto, que es esta, y otra capa externa, que es el principio trofoblasto, que se prende en la fosa del útero. ¿Ustedes se acuerdan en biología qué estructuras son las que ayudan a este pegamiento del blastocito en la capa de la mucosa del endometrio? ¿Qué moléculas de adhesión ayudan a que se enganche en el endometrio? ¿Se acuerdan de las moléculas de adhesión? ¿No se acuerdan? Estoy hablando en griego. Hablábamos de las cadeninas, de las integrinas, de las cadeninas son las que ayudan en el proceso de enganche. Y decíamos que si hay una anormalidad, una mutación en la estructura de esas moléculas de adhesión, y no se produce una buena calidad de estructura, no hay acople en el blastocito a la mucosa del endometrio, se produce un desprendimiento y no hay embarazo. Van las dos cosas al tiempo. El citotrofoblasto es la capa interna y el citotrofoblasto la capa externa de las células del trofoblasto. No se me vayan a olvidar. El trofoblasto es lo que está alrededor, el embrioblasto es lo que está acá arriba. Entonces están hablando ahí que esas capas que están acá, adosadas al embrioblasto, se dividen en dos. Una interna, que es cito, y las otras externas, que es el sincito. Cito con C y el otro con S. Sincitio trofoblasto. Externa, S, y interna, C. La capa interna es el citotrofoblasto, ¿cierto? Y en el proceso que se va adhiriendo ya la mucosa uterina, en el momento que está el desprendimiento de los elementos básicos que están acá, van a aparecer dos elementos básicos, ¿no? Dentro de ese citotrofoblasto que está rodeando todo. Una, que se ubica el disco embrionario acá, pero aparece ya una estructura que es la cavidad amniótica. Que se ha formado en el momento que se ha separado estas dos estructuras. Entonces voy a pasar la primera para que no se me vayan a ver. En esta parte, la mucosa uterina, se adhiere el blastocito. En ese momento, la capa del trofoblasto, que es la capa que está acá, que rodea, que está unido al embrioblasto, se va a dividir en dos capas internas. Entonces, la capa interna, que es el citotrofoblasto, y la capa externa, que es el sincito, que es la parte de acá. Ahí, miren que aquí ya aparece la cavidad amniótica. Es la fotografía que aparece acá. C y I. Y el espacio que queda allí es la cavidad amniótica. El disco embrionario, que es el que aparece aquí, que está rodeando esto. Si tiramos esta vuelta, es un disco. Esta es la cavidad, la cavidad del blastocito que ya habíamos dicho, que es la cavidad interna del blastocito. La división
Esas dos capas empiezan a dar la formación de la estructura que ahorita en este momento nos va a interesar, que es el desarrollo de ese embrión. Entonces, la fijación del embrión en la etapa del blastocismo del útero de sexo, que se llama implantación, y que ocurre en el 20º día del ciclo. Es decir, en todo ese proceso que ha desarrollado, está preparándose el endometrio para recibirlo. Y esa es la acción, digamos, del momento que se tuvo en la fecundación, lo que hace es preparar el endometrio para que reciba esa implantación del blastocisto. Se dice que esa implantación es regulada por la expresión en el útero, el denominado factor inhibitorio de la leucemia, que tiene que ver con un factor en el cual bloquea la producción de antiinflamatorios de los glóbulos blancos para que no se produzca una descarga en contra de ese elemento que se está implantando. Por eso se llama factor inhibitorio. Y esa parte de abajo es bien interesante, que lo tenga. El sitio normal de la implantación del blastocisto en la cavidad uterina es en el tercio superior de la pared anterior o posterior del cuerpo uterino. Si mi mano es el útero, este espacio, entonces dice, en el tercio superior, de acá, de la pared anterior, aquí o acá adelante o acá atrás. Ahí tiene que implantarse normalmente el embrión, el blastocisto. De ahí viene lo interesante de una mala implantación del blastocisto que puede producir otro tipo de implantación no, sino de aborto. Si se implanta mal, en alguno de los tercios diferentes a eso, puede producir aborto. Otra cosa, como lo vamos a ver más adelante, es que en el futuro desarrollo del embrión viene unas anormalidades que se llaman, que ustedes recuerdan, han escuchado, que se llama placenta previa. Es una mala ubicación de la placenta que sería consecuencia de una mala implantación. Y es que si dijimos que el embrión, lógicamente, la placenta, que es donde va a ubicarse el desarrollo del feto, se ubica en un sitio diferente al anterior y al posterior, esa placenta mal ubicada hace que se produzca una hemorragia y es causa generalmente, si no se cuida la paciente, de un aborto. Y también tendría que ver con unas patologías definidas que son las de una patología que se llama abruptio, aquí lo escriben así, abruptio de placenta, así se escribe, abruptio de placenta, en el cual se desprende la placenta y también produce un aborto. Estas son patologías de una mala implantación, de la placenta previa y el abruptio de placenta.
Entonces, en la implantación hay estos tres pasos básicos. Miren que aquí ya está la cavidad del endometrio, aquí está el marco físico, ¿sí? Con sus estructuras en proceso de formación. Entonces tienen dos puntos básicos, uno que se llama aposición, es decir, en el cual se conecta, digamos, con la cavidad uterina y con el endometrio. Luego viene lo que se llama adhesión, empieza a penetrar la cavidad del endometrio. Y el tercer paso es la invasión, cuando ya está dentro de la estructura del endometrio. Esos son los tres pasos. Una vez invadido el blastocisto, la cavidad endometrial sigue el proceso. El peligro de los abortos prematuros, digamos tempranos, son una mala posición, una mala visión y una mala visión. De una vez establecido ese proceso, ya no vamos a tener que hacer proceso. Ahí es muy difícil que se produzca por cuestiones naturales un aborto. Y solo se podría erradicar por maniobras inducidas como ilegales o por la utilización de medicamentos que lo que hagan es contraer el músculo del útero que es el endometrio para que expulse el endometrio que está implantado. Entonces ahí viene la utilización de los abortivos que se utilizan en ese momento, introduciendo o tomando tabletas específicas para producir la contracción del útero o a nivel del cuello del útero para así producir esa contractura muscular y hacer el desprendimiento del útero. El grado es una fase, bajo anestesia general o anestesia raquídea o peridural, en el cual se dilata el cuello del útero, introduces una legra, que es una especie de cuchara, que tiene una forma de cuchara, y eso, el filo de la cuchara es un bisturí, produce ya el efecto. Y lo que hace es raspar esto de aquí para desprender el efecto. No, que digamos, no hay información, ya abortan y no se de grado, ¿qué pasa? No sé qué. Porque estamos tomando las pastillas y no se tiene de grado, o sea, raspando. No, es que esa es otra cosa importante. Esa es otra cosa importante y está lo relacionado con un aborto incompleto con un aborto completo. Entonces, si el abortivo, sea armado, sea lo que tú quieras, produce la contracción y se produce la expulsión completa del embrión, tú hablas de un aborto completo. Y si tú la mujer te dice a un doctor que boté una bolsa, ese es el embrión completo, un aborto incompleto, no hay necesidad de bebé grave. Pero si la mujer dice, doctor, estoy sangrando y botando coágulos y partes como membrana, es un aborto incompleto. Y esa persona ya se bebé grado terapéutico, lo que no sigue sangrando. Es en ese punto. Y cuando las toman que tienen como un miedo. La medida que va aumentando, aquí estamos hablando de que nosotros bien estamos hablando de la talla 20 y 25 días. Es decir, en este momento es más fácil realizar una extirpación quirúrgica que es el legrado, pero después va a ser mucho más complicado porque el embrión ya está más grande y está más adherido. Entonces, en el momento que tú, a medida que la persona no terapéuticamente, no provocado, haga un aborto con diferentes maniobras, digo cantidad de cosas, que estudian lo que hace la gente por eso, se mete a ganchos de ropa, esos metálicos, se meten por la vagina para producir hemorragia, y lo que hacen es perforar el útero y produce
un cuadro de sepsis, de peritonitis, de eliminación agudo, puede morir y puede terminar terrible. Entonces hacen una cantidad de cosas, tienen funcionadores, que enloquecer para producir la hemorragia. Cuando no hacen lo que deben hacer, yo pienso que en el momento que ya se produce un desarrollo ya posterior a 20 días de implantación, ya hemos completado fuera de... Y los Bueno, eso uno no puede ponerle fecha, ¿no? Porque no le puede poner fechas al calendario. Generalmente los abortivos de tipo de acción de contracción del útero pueden actuar hasta 70 días, porque producen una fuerza tan grande que ya estamos hablando de millones. Se ha implantado esta cosa, entonces el medicamento lo que hace es contraer el músculo. Se necesitan, a veces depende de la paciente, mayor cantidad de medicamentos para producir, por eso a veces no funciona. Y a veces estos pacientes que utilizan este tipo de medicamentos empiezan a tener tanta cantidad de dolor abdominal por la contractura del útero como si se lo estuvieran exprimiendo, que la mujer no aguanta eso. Lo que hay que tomar tanta cantidad de dolor para producir aborto que produce más daño que lo que quieren hacer. Entonces, por eso los medicamentos pues, no son de venta libre que están al alcance de las personas, porque no dejan nivel hospitalario. Oposición, adhesión e invasión. ¿Qué es adhesión? Contacto directo con el epitelio endometrial y el tropoblasto del blastocisto, la capa afectada de el dice 6 a 7 días post fecundación, hablando que el proceso de implantación puede durar hasta 20 días. Estamos hablando de la primera fase. Adhesión. Unión de la cavidad endometrial con el tropoblasto. Invasión, el tropoblasto embrionario penetra y destruye el epitelio endometrial y la membrana basal, introduciéndose en el estroma uterino. Ya se ve. Invasión. Entonces, cuando el blastocito ya invade el endometrio, el tropoblasto ya dijimos que va a diferenciar en las dos capas, la interna, citotropoblasto y la otra externa, y ya no tiene un límite que se llama citotropoblasto, la misma edad que pedimos, ya es en el momento de la penetración del endometrio. El syncytio tropoblasto, además de invadir el endometrio, va a secretar lo que se llama la gonadotropina coriónica, que es la hormona que mantiene el cuerpo lúteo que se está formando funcionando durante todo el desarrollo embrionario. Y esta es la hormona que uno mide en la famosa prueba de embarazo. La gonadotropina coriónica es la que te dice la vitalidad del momento del embarazo. ¿Por qué? Porque es la hormona que mantiene el desarrollo permanente del embrión. Cuando la gonadotropina coriónica disminuye, lo que se está diciendo es que el embrión no se está desarrollando bien. Podemos pensar en la multiplicación a nivel de nivel. Lo importante es que mantenga en un nivel constante, aumente, porque es el que mantiene la funcionalidad del embrión. Y la gonadotropina coriónica empieza a bajar, hay que ponerle cuidado, y el embrión no se está desarrollando de forma adecuada. El syncytio tropoblasto es el que produce la gonadotropina coriónica. No se me vayan a olvidar, lo que es pregunta de clínico, que es pregunta de paciente. Sí. Y esta es una que no se ve para como hacer las paredes que tiempo de la paz, Entonces es importante tu pregunta, porque no... Es la gama todavía. ¿Tampoco? ¿Sí? Ahora, ¿cómo está?
esto es mi casa. Mañana jueves de 2 a 5. Y el viernes de 4 a 5:40. Sigo. De 2 a 4:40. Muchas gracias, Domingo. Bueno, y ahí empieza lo que vamos a ver ya la clase para el día viernes, para que lo lean, es el desarrollo del embrión bilaminar. ¿Listo? Desarrollo del embrión bilaminar. Y ese día concluimos digamos, nombrando las principales mutaciones que se pueden producir en ese momento. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Yo me había dicho de la bibliografía, hay muchas bibliografías, pero realmente las de una buena cantidad, importante que viene ya con el CD, con el CD de Internet, donde tiene contenido todas las